Buenos días, qué gusto verles otra vez. Como nos encontramos la mayoría de nosotros los domingos. Y qué mejor que hacerlo pues adorando a Dios y viniendo a su palabra. Es el día del Señor, amén. Vamos a continuar con la segunda parte de la introducción al tercer mandamiento. Vamos a leerlo en Éxodo 27. Dice la palabra de Dios: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El mandato es claro, es no tomar el nombre de Jehová nuestro Dios en vano. Decíamos hace 8 días, es un mandamiento, es un mandato que nos ordena usar su nombre con absoluto respeto y reverencia, pues estamos hablando del único y verdadero Dios, de Jehová nuestro Dios, cuyo nombre es glorioso, cuyo nombre debe ser temido, reverenciado, enaltecido. Por eso David oraba en el Salmo 86, versículo 11, fíjense qué oración le decía: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón, ¿para qué? Para que tema tu nombre. Aquí la palabra temer en el hebreo yaré significa reverenciar, habla de un respeto profundo. Le dice: enséñame, oh Jehová, yo necesito aprender a temer tu nombre, a respetar tu nombre, porque su nombre representa quién es Él. Y el mandato justamente prohíbe usar su nombre de manera irrespetuosa, de manera irreverente, frívola. Vimos ejemplos, a la ligera, de manera falsa, mentirosa. Hablarle a Dios, hablar de Dios, dirigirnos a Dios sin respeto. Y cuando hablamos de Dios, pues es claro que es Dios Padre, Dios Hijo, y es también el Espíritu Santo, que es Dios. Y quien tome su nombre en vano, quien no lo respete, quien sea irreverente, dice la palabra de Dios aquí en el mandamiento, regresando a Éxodo 27, Él no lo dará por inocente. En otras palabras, es culpable, es el nombre de Dios. Dice Números 14, 18, que Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Él es así? Pero dice la palabra de Dios también ahí que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Es lo mismo que nos dice aquí Éxodo 27 en cuanto a las consecuencias. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y yo les leí hace 8 días 2 versiones que de alguna manera parafrasean este versículo. Éxodo 27 en la Nueva Traducción Viviente dice: no hagas mal uso del nombre de Dios. El Señor no dejará sin castigo si usas mal su nombre. Y la traducción lenguaje actual dice: no usen mi nombre sin el respeto que se merece. Si lo hacen, ¿qué dice ahí? Los castigaré. Y veíamos que la palabra vano, shab, en el hebreo habla de usar el nombre de Dios de manera hipócrita, de manera falsa, trivial, usar el nombre de Dios de manera frívola, superficial o mentirosa. Y vimos algunos ejemplos, vimos ejemplo de los hechiceros, de los actos ocultistas, donde mencionan el nombre de Dios como cualquier otro Dios, y en el nombre de Dios y de la Virgen y de quién sabe cuántos santos, es un uso vano, falso, mentiroso del nombre de Dios. También vimos que se usa en vano el nombre de Dios cuando se profetiza falsamente. ¿Se acuerdan de Ezequiel 13:7, donde habla duramente Dios contra los que profetizan falsamente? Dice: no habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa, pues que decís: dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Sin embargo,
Estábamos viendo hace 8 días que esto es de lo más común que sucede en la iglesia cristiana de nuestro tiempo. ¿Cuánta gente se para al frente del púlpito, pastores, predicadores, con frases como así ha dicho Jehová, Dios me dijo, la boca de Jehová ha hablado, Dios me dice, y detrás de esas frases donde dicen que Dios les habló, dicen una serie de cosas que de entrada no tienen sustento bíblico, otras verdaderas herejías, otras pura vanidad, pura vaciedad, y dicen así ha dicho Jehová. Es un uso vano del nombre de Dios, temerario, es profetizar falsamente, están tomando el nombre de Dios en vano. Y la gente se apantalla, es que Dios le habló, ya no analizan lo que dijo, es que dice que Dios le habló. Y detrás del Dios le habló dicen una de cosas. Miren, una iglesia, se paró un día un pastor y les dijo: hermanos, Dios me habló que necesitamos interceder y ayunar por nuestros familiares muertos que no conocieron a Cristo. ¿Ustedes creen que Dios le habló? Es una herejía. Hebreos 9:27 dice que está establecido que los muertos mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero ahí tenías a la gente ayunando e intercediendo por sus muertitos, porque al pastor Dios le habló. ¿Y por qué la gente los sigue? ¿Y por qué la gente los escucha? Se apantallan porque dicen Dios habló, cuando no escudriñan como los debería. En Hechos 17 va a ver si estas cosas son así. Porque en realidad, mis hermanos, dentro del pueblo cristiano hay un claro menosprecio a la palabra de Dios, a la Biblia, a la palabra profética más segura. No, es que yo quiero que me den palabra, y ahí está la gente detrás de esos falsos, a ver qué palabra les inventan. Y dicen una sarta de herejías, de frases que no tienen un sustento bíblico. Pero como dicen, Dios habló. Ah, no, Dios le habló. La palabra de Dios es clara. Si Dios no habló, Dios está contra esas personas. Y claro que Dios no habla toda esa cantidad de vanidades y cosas que dicen, porque de verdad, mis hermanos, y lo digo con todo respeto y claridad, pero ¿cuántos no se paran? Así Dios dice, Dios me dijo, Dios me acaba de hablar, y detrás de eso dicen cada barrabasada. ¿Se acuerdan que hace unos meses les explicaba yo que esa palabra barrabasada hasta existe en el diccionario? Ustedes vayan al diccionario de la Real Academia de la Lengua y barrabasada significa disparate. ¿De dónde salió la palabra barrabasada? Creo que todos sabemos. Cuando Poncio Pilato le pregunta a la multitud si soltaba a Jesús, un hombre inocente, que en realidad era el Salvador del mundo, o a un asesino Barrabás. ¿Y qué gritó la multitud? ¿A quién soltaron? A Barrabás. Fue una barrabasada, un disparate. Claro, estaban los planes de Dios, los planes maravillosos de Dios estaba que Jesucristo se entregara voluntariamente, pero eso no quita que la decisión del pueblo fue un verdadero disparate. Dejar libre a un asesino y preso a Jesucristo. Así estos que dicen así Dios me dijo, la boca de Jehová habló, y detrás de eso dicen cada disparate, cada barrabasada. ¿Entienden el concepto? Es un concepto real en el diccionario. En lugar de escudriñar, de venir a la palabra de Dios, a ver qué Dios dice. Hay gente ávida de escuchar a esos supuestos profetas que dicen así ha dicho Jehová, y lo único que están haciendo es usar el nombre de Dios en vano, a la ligera y falsamente. ¿Cuántos quieren que Dios les dé palabra? Hay que abrir la Biblia y ahí hay bastante palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Amén.
Entonces, ¿quieres que Dios te dé palabra? Abre la Biblia. Yo hace 8 días decía, la gente pues hasta floja se ha vuelto porque quieren, es que voy a que me den palabra. En lugar de orar, Señor, ¿qué quieres para mi vida? Como esposo, como hijo, hoy que soy joven, tengo que estudiar una carrera, un trabajo. En lugar de escudriñar la palabra, orar, anda buscando a ver quién les da palabra. ¿De dónde sacan eso? Hay de verdad mucho falso profeta. Y en realidad, esto ya lo tuvimos en un estudio, no voy a abundar mucho, pero el último de los profetas fue Juan el Bautista. En la Biblia, escudriñen, lean. Ya no hay profetas en la Biblia o en nuestros tiempos que reciban nueva revelación. La Biblia ya está completa. En realidad, si uno estudia el Nuevo Testamento, esto ya lo tuvimos en otro estudio, no quiero abundar mucho para no desviarme, pero si uno estudia el Nuevo Testamento, si queremos decir que sigue vigente el ministerio de profeta, profeta en realidad es uno que comunica la palabra de Dios, y la palabra de Dios ya está escrita. Entonces yo en ese sentido, yo estoy profetizando ahorita, porque estoy comunicando la palabra de Dios. Ya no hay nueva revelación, aquí está la palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios. Pero hoy hay falsos apóstoles. Uno de ellos que está en Miami decía que los apóstoles de nuestro tiempo, los neoapóstoles, están recibiendo nueva revelación. ¡Qué herejías! Un profeta es el que comunica la palabra de Dios. Ahora, esos profetas de ahora que dicen es que hay iglesias. Yo conocí aquí una iglesia, o conozco una iglesia en Cuernavaca, que está el pastor, pero hay un profeta. Y la iglesia no se mueve si el profeta no les dice por dónde. Y el profeta, para todo el profeta, ¿de dónde sacan eso? Y además, si comparáramos la función de los profetas en el Antiguo Testamento, ¿cuál era? ¿Para qué Dios levantaba profetas? Para hacer volver al pueblo de su pecado. Se levantaban profetas para enseñarles su pecado y decirles que se arrepintieran, que volvieran a la palabra de Dios, que obedecieran la palabra de Dios. Esos eran los profetas que Dios levantaba. Por eso la mayoría de los profetas de Dios eran rechazados, perseguidos y aún asesinados. Y eso sigue sucediendo hoy en día. Los verdaderos profetas, en el sentido, los que predican genuinamente la palabra de Dios, no son populares. Son perseguidos, rechazados. La gente dice, no, yo voy a donde me den palabra, una palabra que me motive. ¿Qué es eso? Y los profetas de hoy, o supuestos profetas de hoy, son aplaudidos, venerados. En lugar de hablar de arrepentimiento, de volverse a Dios de todo corazón, de volver a la palabra, en lugar de hablar duramente contra el pecado, sucede que la mayoría se paran para decir, Dios te quiere prosperar. Hermanos, Dios me dijo que viene abundancia. Puras palabras de materiales, puras palabras que parecen predicadores motivacionales, positivistas. Ya no hay una palabra que llame al pueblo de Dios a volverse a Dios, a predicar el evangelio, a vivir las vidas íntegras que la palabra de Dios nos manda. Hoy Dios te quiere prosperar, Dios te quiere hacer rico. Dios me dijo que viene un avivamiento. ¿Dónde dice? Dime el libro, versículo, capítulo, ¿dónde dice? No, pero es que Dios le habló a fulano. ¿Dónde dice la Biblia? La Biblia dice que lo que viene es ¿qué? Apostasía. Gente que se está apartando de la verdad dentro de las iglesias. Eso es lo que profetiza la Biblia. Entonces, esos no son ministros de Cristo, son ministros de Satanás. Así los describe la Biblia. Quiero que lo vean, 2 Corintios 11:13. Vean lo que dice Pablo. Porque estos, que por cierto iban por el dinero de los corintios, y tanto que ya los corintios ni siquiera ayudaron a Pablo en su ministerio, pero Pablo después dijo, no quiero nada de ustedes. Pero vean lo que dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles ¿de quién? De Cristo.
O sea, tú los ves y algunos tienen cara de San José de la montaña. ¿Sí o no? Tú lo ves porque dice, hermano, pero trae su Biblia, pero hay milagros, pero ¿y qué predican? Están predicando la palabra de Dios. Entonces engañan a muchos, y peor aún si ese falso profeta dice: Dios me dijo, hermanos, este año todos los que tienen una deuda ya se les será cancelada. Todos amén, y se endeudan más porque como se las van a cancelar. Pero vean lo que dice: porque estos son falsos profetas fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y vean aquí, él es el maestro del disfraz y del engaño, Satanás. Así que no es extraño si también sus ministros, ¿ministros de quién? De Satanás. ¿Cómo les llama Pablo a esos falsos apóstoles? Ministros de Satanás. Dice: no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En otras palabras, Dios no los va a tener por inocentes, porque están usando el nombre de Dios falsa y vanamente. Y generalmente, vean, los traen puras palabras de prosperidad, motivacionales, de alientos, de que viene abundancia y viene no sé qué. Les digo, un día, cuando estaba yo preparando aquel tema que prediqué hace algunos años de los falsos profetas, en aquel tiempo yo les he contado que hasta contraté cable. Nosotros no tenemos cable ni cablevisión ni nada de eso, no lo necesitamos, pero en aquel tiempo contraté cable porque pues toda la gente me decía: hay que ver enlace y enlace para acá, y de ahí salió el tema de los falsos profetas. Y de los casos que me acuerdo, un día que se paró uno y dijo lo siguiente: fíjense cómo de verdad hablan verdaderas barrabasadas, pero lo hacen en el nombre de Dios. Se paró y dijo: hermanos, hay una unción de cancelación de deudas. En el nombre de Jesús cancelo toda deuda. Uno se queda. Yo me puse a investigar, de pronto dije: a ver, a lo mejor es dueño de un banco y pues tiene el poder para cancelar una que otra deuda, ¿no? Y no era dueño de ningún banco, aunque sí era multimillonario el hombre. Pero ¿qué es eso de cancelo deudas? Miren, hablando de deudas, la Biblia dice que no le debamos nada a nadie. Y si ya cometimos el error y la desobediencia a Dios, pidámosle perdón y a pagar. Tomémonos de la gracia de Dios: Señor, perdóname, lo hice, por lo que sea. Recurramos a su gracia, pero paguemos. No esperemos que venga una unción de cancelación de deudas. No va a venir. Dios puede operar en su gracia muchas cosas, pero nos toca pagar. Porque conozco cristianos que se han endeudado. Y está bien, puede uno pedir perdón: Señor, te fallé, perdóname, no confié en ti, lo que sea. Pero que hasta han cambiado su número de teléfono y su dirección para que no les cobre el banco. Porque alguien les dijo que después de cierto tiempo, si no te encuentra el banco, esas deudas sí se cancelan, por cierto, se entran a lo que se llama una cartera vencida, y después de un cierto tiempo se declaran incobrables. Y así hay mucha gente que se la vive de muertito para no pagar. Como cristianos hay que pagar. No hay unción de cancelación de deudas. Entonces la Biblia es clara en Ezequiel 13:8: Dios está contra los que dicen que Dios les habló y Dios no les habló. Y Dios no habla esas cosas. Alguien con discernimiento bíblico se dará cuenta que el que está hablando es su carnota y no Dios. Su carne. ¿Qué les digo para tenerlos felices? Pues que viene lo mejor, que Dios los va a prosperar, y después les digo que vengan a sembrar aquí. O sea, les sacan la lana de manera antibíblica. Son abusados. Entonces, terminamos también viendo hace 8 días que el no tomar el nombre de Dios en vano habla de no usarlo de una manera trivial, frívola, banal. Yo les decía, yo sé que a algunos les suena legalista, pero ¿cuántos saben que el nombre de Dios es sobre todo nombre? El nombre de Cristo sobre todo nombre.
como para estar usándolo como muletilla. Les decía yo, hay gente que para todo dentro de la iglesia, oh my God, y lo usan como una muletilla. Es una muletilla, es una falta. ¿O a qué Dios se refieren con el oh my God? Ah, no, es que yo me refiero a otro Dios. O sea, no hay manera de justificar ese uso tan trivial. Para todo hay Dios, Diosito, igual los diminutivos, el jefe, Diosito, nada de eso. Es Dios, su nombre es grande y temible, dice la palabra de Dios. Y quien conoce a Dios entiende esto. Entonces, no es una exageración, mis hermanos, porque si hay quien me dijo, hermano, no, oh my God, no le exagere, hermano. Así me dijo, oh my God, no me exagere. No hay justificación bíblica para usarlo así. Yo lo estoy usando solo como ejemplo. Pero dice el Salmo 29:2, dad a Jehová la gloria debida, ¿a qué dice? A su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Les leía yo hace 8 días el Salmo 8:1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Entonces, su nombre es glorioso para andarlo usando como muletilla, como una frase hecha. De verdad, cuando hablemos del nombre de Dios, cuando mencionemos el nombre de Dios, entendamos, estamos hablando del único y verdadero Dios, grande y temible, que merece toda la gloria y toda la honra. Amén. Yo he oído predicadores que hasta chistes hacen con el nombre de Dios. Y estaba Dios por no sé dónde y llegó Moisés. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, mis hermanos? Dice Filipenses 2, hablando de nuestro Señor Jesús. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es, ¿qué dice ahí? Sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es su nombre, sobre todo nombre. En el nombre de Jesús se debe doblar toda rodilla. Yo les decía hace 8 días, dice Hebreos 4:16, gracias a la obra de Cristo podemos acercarnos a Dios, dice, confiadamente. No confundir con confianzudamente. De verdad. Muchos se refieren a Dios como si fuera un igual. Hagámoslo con respeto. Nos podemos acercar confiadamente. Ese es un privilegio maravilloso, porque Él abrió un camino nuevo y vivo a través de su sangre preciosa, por el cual todo el que ha nacido de nuevo tiene acceso a la presencia de Dios. Pero confiadamente no significa sin respeto. Aún yo les decía hace 8 días, hasta escribir el nombre de Dios. Si ustedes ven la Biblia, donde está el nombre de Jesús, del Espíritu Santo, Dios, Jehová, está ¿cómo? Con mayúscula. El martes pasado me recordaba una hermana que los escribas o los copistas, los que se dedicaban a copiar los rollos del Antiguo Testamento, un día hacemos un estudio, a ver si un martes, de verdad, la meticulosidad, el respeto con los que se copiaban los rollos, era una cosa, una serie de reglas. Quien escribía y transcribía los rollos deberían hacer, es más, se lavaban, tenían que llegar limpios, lavados. Era una serie de reglas para preservar la palabra de Dios. Dios lo permitió así de una manera sobrenatural, y la palabra se preservó divinamente. Pero me recordaba esta hermana que algunos de los datos históricos es que, por ejemplo, cuando el escriba o copista estaba escribiendo el nombre de Dios, aún le hablara el rey, aún el rey se parara enfrente de él y le dijera ven para acá, él no le hacía caso hasta terminar de escribir el nombre de Dios. Otros teólogos hablan de que la pluma con la que se escribía el nombre de Dios se desechaba después de escribir su nombre. Otros creen que más bien lo que se hacía es, antes de escribir el nombre, se limpiaba la pluma y después se escribía el nombre de Dios. Haya sido de una u de otra manera, nos habla del respeto profundo al nombre de Dios. Les digo, aún al escribirlo.
porque su nombre debe ser alabado, exaltado, reconocido. Dice el Salmo 99:3, alaben tu nombre grande y temible, dice la palabra de Dios. Él es santo. Entonces nuestro deber es honrar su nombre, es exaltar su nombre, no usarlo de manera trivial, no caer en esas cosas que quizás alguno por ignorancia, ¿verdad? A lo mejor por ignorancia usabas el oh my God, hasta cuando veías una película, oh my God, le va a comer el tiburón. De verdad, tenemos que hacer conciencia de lo grande y temible del nombre de Dios. Amén. Ahora, fíjense cómo el nombre de Dios se usa tan vano. Me estaba yo acordando hace como 3 años, 4 años, en Paraguay. Fíjense cómo se usa el nombre de Jesús hasta para cosas tan vanas como la que les voy a comentar. Hace como 3, 4 años me llegó una nota y me la compartieron. Se juntaron en Paraguay 1,800 pastores evangélicos para orar y para interceder, pero no para que la palabra de Dios fuera predicada, no por los perdidos, no para que Dios abriera puertas para el evangelio. Escuchen, se reunieron 1,800 pastores para orar en el nombre de Jesús, que la selección paraguaya de fútbol ganara el partido en el que estaba compitiendo. De verdad. Uno lo ve y dice, no es posible. No es posible que usen el nombre de Jesús de una manera tan vana. Mis hermanos, debiera darnos un celo santo ver la manera tan frívola que aún dentro de la iglesia se está haciendo el nombre de Jesús. Y claro que a Dios le da un celo y con total autoridad dice, por eso en Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y dice, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Finalmente, para concluir esta mañana con estos ejemplos de cómo se utiliza el nombre de Jehová, el nombre de Dios en vano, y que mucho de ese uso equivale, escuchen, a blasfemia. Blasfemia en el sentido original, que habla de insultar el nombre de Dios, menospreciar el nombre de Dios, habla de manchar el nombre de Dios, de maldecir el nombre de Dios, que son maneras de usarlo de manera vana, es decir, equivalen a blasfemia. Les voy a poner dos ejemplos bíblicos para que vean un uso incorrecto del nombre de Dios: blasfemia, insultarlo, menospreciarlo, maldecir. Y el primer ejemplo, y ahorita lo vamos a entender mejor con algunos ejemplos prácticos, está en Levíticos 24:10. Fíjense, había un israelita que era hijo de una madre israelita y padre egipcio. Y son de esos yugos desiguales, no sabemos bien a bien la historia, pero son de esos yugos desiguales que tarde o temprano traen sus consecuencias. Porque mucha gente dentro del cristianismo, ay pastor, es que mire, yo lo amo, pues no es cristiano, pero yo creo que Dios quiere que me case con él y le comparta. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué comunión hay la luz con las tinieblas. Pero pastor, es que yo siento, es el amor de mi vida. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Miren lo que pasó con este hijo de madre israelita y de padre egipcio. Dice, en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de ¿quién? De un egipcio, o sea, madre israelita, hijo, padre egipcio. Dice, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. No sabemos bien a bien la razón, pero se agarraron a trompadas, ahí se empezaron a pelear, hubo ahí una riña, dice aquí la palabra de Dios, pero vean lo que pasó. Y el hijo de la mujer israelita, entre paréntesis, hijo también del padre egipcio, algo aprendió de las costumbres egipcias, blasfemó el nombre y maldijo. Blasfemar, nakab, significa maldecir, perforar, habla de hablar para dañar,
habla de un insulto, pero también cuando dice maldijo, kabab en el hebreo significa apuñalar con palabras, hablar mal. Habló mal de Dios. No sabemos qué dijo, no lo dice la escritura, pero habló mal de Dios y contra Dios. ¿Qué pasó? Dice aquí. Entonces lo llevaron a Moisés y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Versículo 13. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. ¿Se imaginan que Dios siguiera obrando así? Digo, sabemos que dice la palabra de Dios que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos y hace llover sobre justos e injustos, también dice Mateo 5:45. Pero eso no quita que Dios está en contra de los que manchan, insultan, maldicen el nombre de Dios. Y aquí, vean el versículo 15, hubo consecuencias penales en esos tiempos. No se obra así en nuestros tiempos, pero vean aquí lo que dice el versículo 15. Y a los hijos de israelitas hablarás diciendo, escuchen, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser ¿qué? Muerto. Toda la congregación lo apedreará. Pero vean, esto es interesante: así el extranjero como el natural. O sea, el mandamiento era: seas judío, no seas judío, porque cuando comenzamos esta serie explicábamos que la ley moral de Dios es para todos. Por eso dice aquí la palabra de Dios: así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Yo sé que hoy por la libertad de expresión, pues a nadie encarcelan, ¿verdad? Yo no conozco algún país que alguien por insultar el nombre del Dios de la Biblia. Sin embargo, a los que insultan a Buda, a los que de los musulmanes que insultan a Alá y todo esto, los apedrean, les cortan las manos. El nombre del Dios de la Biblia, nadie te dice nada. Es más, hasta el que insulta a Dios lo catalogan como progresista. No, son progresistas porque no creen en las mentiras de la Biblia y los catalogan como progresistas. Pero habrá un día que Dios les va a pedir cuentas. Habrá un día que Dios, que no los tendrá por inocentes, les dará el castigo eterno que se merecen. Yo no sé, es que miren, la blasfemia contra Dios es tan común. Me enseñaron el otro día un anuncio de televisión, donde seguramente algunos lo han visto, donde sale un jugador de fútbol de nombre Diego Armando Maradona, y este señor la hace como de Dios. No sé si alguien lo ha visto ese anuncio. Entonces, donde me lo mandaron, está en la televisión el anuncio. Por cierto, a Maradona en su país muchos lo consideran un dios. Hay una iglesia maradoniana en Argentina. Y entonces sale él como si fuera Dios y le dice a un fulano: Noé, construye un estadio. Eso es blasfemia, mis hermanos. No vaya a ponerle a alguien ahí, buenísimo el comercial. Es blasfemia contra el nombre de Dios. No saben lo que están haciendo. Lo están poniendo al lugar, a la altura de Dios. Cuidado. Eso es blasfemar el nombre de Dios, menospreciar el nombre de Dios, insultar el nombre de Dios. Cae en una violación directa también al tercer mandamiento. Miren lo que hizo otro hombre llamado Rabsacés en la Biblia. Rabsacés. Este señor estaba amedrentando al pueblo de Israel, pero vamos a ver cómo lo hizo. Isaías 36:18. Fíjense lo que hizo Rabsacés. Le agarra y le está hablando al pueblo de Israel y les dice: miren que no los engañe Ezequías. Ezequías era el rey puesto por Dios, era, digamos, la máxima autoridad ahí en Israel. Y les dice él: miren que no los engañe Ezequías diciendo: Jehová los librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno a su tierra de la mano del rey de Asiria? Es decir, Rabsacés era un enviado del rey de Asiria.
¿Dónde está el Dios de Hamad y Arfat? Les recuerda cómo en otras naciones ellos los derrotaron. Les dice, ustedes van a ser derrotados igual. Y vean lo que dice el versículo 20. ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? ¿Saben qué está haciendo este hombre? Diciendo, ni Dios puede contra mí. Y eso es blasfemia, ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver en la Biblia. O sea, creerse por encima de Dios es blasfemia. Y me estaba yo recordando esa historia que narran. Varios dicen que fue una expresión auténtica de el diseñador del Titanic, Thomas Andrews. ¿Se acuerdan? Que cuando termina de hacer el Titanic, que era una obra de la ingeniería, un barco con la tecnología de aquellos tiempos, y ¿se acuerdan la frase temeraria y blasfema que dijo? Ni Dios puede hundirlo. Y ya sabemos la historia, pero fíjense cómo responde Dios aquí en Isaías 37:4 a través de Ezequías. Quizá oiga Jehová tu Dios las palabras de Rabsacés, al cual el rey de Asiria, su señor, envió. ¿Para qué lo envió? ¿Cómo blasfemó? Cuando dijo, ni Dios puede librarlos. Dice, lo envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues tu oración tú por el remanente que aún ha quedado. Y vean lo que dice el 5. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías y les dijo, Isaías, diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, yo pondré en él espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. Y así sucedió exactamente. Se quiso poner por encima de Dios. Es una temeraria declaración. Aquellos que dicen, yo ni Dios puede con esto, yo hice esto, yo estoy por encima de Dios. Esa soberbia es blasfemia, quererse poner por encima de Dios. Hay otra anécdota también muy conocida, cuando una revista norteamericana entrevistó a John Lennon. Seguramente han oído esa expresión. El caso que lo entrevistan y miren lo que dijo John Lennon en aquel tiempo. La cristiandad acabará, desaparecerá. Yo no tengo que discutir sobre eso. Yo estoy seguro. Jesús era ok, pero sus asuntos eran demasiado simples. Hoy nosotros somos más famosos que él. Eso es, mis hermanos, una blasfemia. Y ya sabemos también en qué terminó ese personaje. Es blasfemar contra Dios, querer ponerse por encima, como están muchas autoridades de nuestro país queriéndose poner por encima, y lo voy a explicar en 2 o 3 semanas también, al poner estas leyes en contra de la palabra de Dios, como lo está haciendo el gobernador de nuestro estado cuando mandó esa iniciativa que ya se aprobó, que permite el matrimonio ya en Morelos entre personas del mismo sexo. Es una verdadera aberración, es ponerse por encima de Dios, es blasfemar el nombre de Dios. ¿Es claro? Finalmente, y esta va mucho para nosotros como cristianos, un ejemplo más de cómo podemos usar vanamente el nombre de Dios, cómo podemos blasfemar, insultar, manchar el nombre de Dios, es con nuestra conducta. Es decir, fíjense, alguien puede decir, no, pues yo a Dios lo respeto, hablo con todo respeto, Dios, no lo ofendo para nada con palabras, pero con nuestra conducta podemos hacer que el nombre de Dios sea blasfemado. Vamos a verlo en la Biblia. Proverbios, les voy a poner varios ejemplos para que quede claro. Hay una oración aquí en Proverbios 30 que es de Agur, un personaje que pues buscaba y estudiaba la sabiduría en tiempos de Salomón. Y este Agur, fíjense qué oración. Y lo que vamos a establecer, quiero que quede muy claro, es que nuestra conducta de pecado puede hacer
o hace que el nombre de Dios sea blasfemado. Vamos a verlo aquí. Comienza a orar, fíjense qué oración, dice: vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Y hace una oración muy particular, fíjense, dice: no me des pobrezas o pobreza, ni riqueza, manténme, ¿qué dice ahí? Del pan necesario. Aquí Agur está pidiendo, pues, que Dios en su soberanía le dice: Dios, mire, ni me des tanto, y ahorita va él a argumentar sus razones, ni tampoco me mantengas en pobreza. Yo te pido, Dios, en tu soberanía, que me mantengas de lo necesario. ¿Cuántos oran así? Señor, dame lo necesario. Señor, provéeme lo necesario. Porque hoy, con tanto falso profeta y todo, y Dios te quiere prosperar y eres hijo del rey, hay oraciones, imagínense, cristianos que están orando: Señor, en el nombre de Jesús, esa televisión de 75 pulgadas, Señor, en el nombre de Jesús, y hasta le echan enjundia. No oran por enfermos, no oran por los que perdidos, pero por esa televisión de 75 pulgadas o el último carro o lo que sea, claman, y pura vanidad. Nuestras oraciones deben ser: Señor, manténme del pan necesario. Ya si en su soberanía nos da más, que nos dé sabiduría para ser generosos. Amén. Pero bueno, pues es que las oraciones de verdad de hoy en día, hay oraciones, yo he escuchado oraciones de personas que le preguntas: ¿cuánto tiempo oras? No, pues como una hora, pero se la pasan de esa hora 55 minutos pidiendo por necesidades materiales y el carro y las vacaciones, y ya en los últimos 5 minutos, y por los enfermos y por todo el mundo y por todo México y por todo, Señor, amén. Y se pasaron como si fuera Santa Claus una hora pidiendo por cosas materiales. Y aquí Agur nos enseña una oración: manténme del pan necesario. Y él esgrime sus razones. Siguiente versículo, quiero que vean: no sea que me sacie, o sea, si me das mucho, dice, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? Este es el sentir de Agur. Quiero que vean qué es el sentir de Agur. Señor, si tú me das mucho, corro el riesgo, como lo corremos cualquiera, pues de la soberbia. Soy suficiente, mire lo que tengo, como el rico, ¿verdad? Voy a hacer mis graneros y haré. Y Dios le dijo: esta noche vienen a pedir tu alma. Entonces esta oración es una oración genuina donde dice: Señor, si me das mucho, corro el riesgo de olvidarme de ti. Que es algo muy común que sucede en iglesias. Yo he visto cristianos que de repente Dios los bendice, porque finalmente Dios es el que provee, y cuando tienen abundancia ya no los ves en la iglesia, o ya no quieren servir, o ya se sienten de otro nivel espiritual, y dices: y Dios, no entienden que Dios es el proveedor. Pero bueno, ese es otro tema. Pero vean a lo que iba yo. Y luego dice la segunda argumento de él: o que siendo pobre, escuchen, hurte, ¿y qué dice? Y blasfeme el nombre de mi Dios. Él está diciendo: si yo robo, ya veremos el octavo mandamiento, creo que es el de no hurtarás, pero puede ser cualquier pecado. Dice Agur: si yo robo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Blasfemando el nombre de Dios. Estoy violando el tercer mandamiento. Si yo robo, dice aquí, estoy blasfemando el santo nombre de Dios. La Nueva Traducción Viviente lo dice así, quiero que vean, dice: pues si me hago rico, Proverbios 39 en la Nueva Traducción Viviente, pues si me hago rico, podría negarte y decir: ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así que ofender el santo nombre de Dios. Es decir, hermanos, ofendemos, blasfemamos, insultamos, manchamos el nombre de Dios cuando pecamos. Es una manera también de fallar en este mandamiento. Tenemos la gracia, la misericordia de Dios de 1 Juan 1:9, que si hemos pecado, dice 1 Juan 1:9, que confesemos nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tengámoslo bien presente: una conducta de pecado hace que ofendamos, manchemos, insultemos el nombre de Dios. Aún, escuchen esto que también es grave: con nuestra conducta no solamente ofendemos a Dios, sino que también podemos hacer
que otros incrédulos blasfemen también el nombre de Dios. Con nuestro testimonio podemos ser un medio para que incrédulos blasfemen el nombre de Dios. ¿Quieren verlo en la Biblia? 1 Timoteo 6:1. Aquí Pablo pone un ejemplo, dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. ¿Para qué? Para que no sea ¿qué? Blasfemado el nombre de Dios. Pongámoslo en términos actuales: hoy no hay esclavos, por lo menos en México, y tampoco tenemos amos. Pero ¿cuántos aquí trabajan en una empresa y tienen jefes? Un jefe, un gerente. A ver, los demás son puros jefes, ¿no? Empresarios, miren, tenemos puro empresario, ¿no? Hay una unción empresarial. No, no es cierto. Miren, a ver, escuchen esto. Lo que está diciendo Pablo es que la autoridad, en este caso en tu trabajo, merece honor. Habla de respeto, de sujeción, de que el cristiano debe ser ejemplar, obedece las instrucciones. Lo único que no vamos a obedecer es si nos pide algo que viole la palabra de Dios. Si mi jefe, por más jefe que sea, me dice: mira, vamos a alterar esta facturita, mira, vamos a evadir estos impuestos, ahí él no está por encima de mí. Pero en general lo que nos manda es ser honestos, íntegros en el trabajo, porque si no, el nombre de Dios puede ser blasfemado. Voy a poner el ejemplo. ¿Te imaginas que tu jefe, todos los que levantaron su mano, su jefe sabe que son cristianos? Porque debe ser, ¿no? Digo, si eres cristiano, el cristiano es luz. Y cuando estudiamos una serie sobre el trabajo, hablábamos que uno de los principales motivos por los que tenemos un trabajo es para llevar el evangelio, para hacer luz. Porque lo triste es que hay muchos cristianos de la secreta que no, el jefe no sabe que son cristianos y menos se imagina por su conducta. No, porque te imaginas que pues ya le compartiste al jefe, dices que eres cristiano, traes tu pescadito en el carro, otro pescadito por acá y traes ahí toda una pecera, ¿no? Y entonces, pero llegas tarde, eres bien flojo en el trabajo, te manda y dices: sí, mañana. Y el jefe: oye, lo que te pedí, mañana, patrón. No, luego. Y te ven que eres de mal testimonio, te la pasas en el Facebook, en la computadora del trabajo, te llevas las hojas del trabajo a la casa. Hay estas hojas para la tarea de mi hija y voy a sacar copias aquí. De verdad, están robando. Vean lo que dijo Agur: no sea que hurte y blasfeme tu santo nombre. Y das mal testimonio y coqueteas con la secre, etcétera, etcétera. Cuánta cosa, ¿no? Y entonces dicen: mira, y es cristiano. Dice que es cristiano, ese Dios que han de tener, y empiezan a blasfemar contra Dios y contra la palabra. No, que cristiano, ese cristianismo es pura mentira, y que es su Jesús y que nada. Blasfeman por culpa de nosotros. No solo ofendemos a Dios, nosotros hacemos que otros lo ofendan por nuestro mal testimonio. Qué triste, mis hermanos, que haya cristianos que dejan mucho que desear en sus trabajos. Mal testimonio, no hacen las cosas con integridad, con honestidad, llegan bien tarde al trabajo. Y luego empiezan a compartirle: ¿qué cree este compañero del trabajo? Cristo cambió mi vida. Y te van a decir: imagínate si no. ¿Y quiere lo mismo para ti? No, te van a decir: ¿quiere lo mismo que tú? No, vete con tu cristianismo, te van a decir. Y empiezan a blasfemar por el mal testimonio de muchos. Quiero que vean pues cómo el no tomar el nombre de Dios en vano implica varias cosas, mis hermanos. Otro ejemplo: mujeres, porque bueno, ya hablamos de hombres que trabajan y están allá. Bueno, mujeres que son mamás. Bíblicamente ya lo hemos explicado y después podemos abundar otra vez, pero bíblicamente su responsabilidad es el cuidado del hogar, sus hijos, la casa y aún por la manera en cómo llevas tu hogar, tu casa, la palabra de Dios puede ser blasfemada. ¿Lo sabían? Vamos a leerlo en la Biblia. Pablo le dice a Tito, al pastor Tito, algunas instrucciones para la iglesia. Le dice: las ancianas, Tito 2:3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Pero fíjense lo que le manda a las mamás: que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos,
a ser prudentes, castas, cuidadosas, ¿de qué? De su casa. Habla de ese cuidado que deben de tener del hogar. Buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios, ¿qué dice? No sea blasfemada. ¿Te imaginas que alguien llega a tu casa, tú dices, soy cristiana, amo a Dios, todos los domingos, alaba, y llegan a tu casa y lo primero que ven son trastes de 10 días que no has lavado? El niño tiene un pañal de 4 o 5 evacuaciones, pero además al entrar a la casa se ve claramente cómo están colgados de la luz con un diablito y con la telenovela y la música del mundo. Entonces llegan y dice que es cristiana y dice que Dios me ama y que me quiere cambiar, y los ven y llega el marido y ni se saludan y no llevan bien su hogar. Dice aquí la palabra de Dios que por esa causa la palabra de Dios puede ser ¿qué? Blasfemada, por el mal testimonio que dejan. Porque pobreza no es sinónimo de suciedad, porque luego llegas a casa y dices, está bien, hay personas, cristianos, que pues Dios permite pobreza también entre sus hijos, pero eso no está peleado con la higiene, con la limpieza, con llevar bien el hogar. Entonces se mancha la palabra de Dios, el evangelio. Y la gente dice, son cristianos y se cuelgan de la luz, y son cristianos y se evaden impuestos, y son cristianos, son bien tranzas, y son cristianos y se dicen cristianos y empiezan a blasfemar la palabra de Dios, el nombre de Dios, por causa de los que se dicen cristianos. Violamos el tercer mandamiento, pero hacemos que otros lo violen por causa de nuestro testimonio. Cuando la Biblia manda, miren, Pablo le dijo a Timoteo, hablando principalmente del liderazgo, de los pastores, de los líderes en la iglesia, pero aplica a toda la iglesia. Vean lo que le dice Pablo: también es necesario, está hablando de los líderes, pero aplica a todos los cristianos, que tengan buen testimonio. ¿Para quién? Dice aquí que tengan buen testimonio. ¿De quién? De los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Omar, que se quedó afuerita. ¿Quiénes son los de afuera? Los inconversos, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. A ver, honestamente, ¿cómo está nuestro testimonio para con los de afuera? Porque aquí nos vemos en la iglesia y todos, ay hermanito, Dios le bendice, Dios lo bendiga, amén. Y todos somos San José y Santa Eduviges. Pero allá afuera, bueno, algunos ya ni con los de adentro, algunos ya, de verdad, es bien triste, pero algunos cristianos ya ni con los de adentro tienen buen testimonio. No, el hermano me debe y no me ha pagado, el hermano le encargó un trabajo y me quedó mal. A mí me ha tocado esos casos. Y tú dices, imagínate si no fueran cristianos. Pero la palabra de Dios nos manda tener buen testimonio. ¿Con quién? Con los de afuera, dice la palabra de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque somos embajadores, dice la palabra de Dios, de Jesucristo. Somos representantes y la gente nos ve, porque muchos cristianos son bien abusados. Le comparten a la gente y dicen, pero tú no me veas a mí, tú ve a Cristo, no te fijes en mí. Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. No, tú no me ves, porque y más si es tu vecino, te conoce cómo gritas en la mañana, los cacerolazos, todo te conocen. Entonces dice la palabra de Dios que tengan buen testimonio para con los de afuera. Fíjense, ¿saben en realidad qué debería provocar el testimonio de un cristiano en los de afuera? Mateo 5:16. Ahí está, miren lo que debe provocar en realidad el testimonio de un cristiano de a de veras. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean ¿qué? Vuestras buenas obras, tu conducta, eres ejemplar, amas a Dios, amas a tu esposa, amas a tu esposo, tus hijos en sujeción, etcétera, etcétera. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, la gente te ve y dice, mira, es diferente. Aunque se burlen de ti porque eres aleluya y que mira el aleluya, pero dentro de sí dicen, es diferente.
Yo quiero conocer de eso. Yo lo veo que es diferente. Por ejemplo, si es un varón, yo veo que en el trabajo los viernes ya le anda por irse a su casa con sus hijos cuando todos se van de parranda. Veo que es un joven honesto, íntegro, que no copia en los exámenes, que viene aquí a la escuela y no anda con todos haciendo relajo, es estudioso. Lo ve la gente y dice, pues ese Dios que siguen ha de ser de a de veras. Pero en lugar de glorificarlo por nuestro testimonio, muchas veces sucede lo que dice Timoteo, caen en descrédito. Así ha de ser su cristianismo, todos son iguales. Y muchas veces, por eso se habla muchas veces tan mal del cristianismo. Y más si prenden el canal de enlace. No, eso es por el dinero. Y bueno, ahí tiene uno que estarles explicando, no, mira, la Biblia, este enlace pues, no es un canal cristiano, tiene uno que decirles, ¿no? Aunque digan ahí, pues no es por esto, mira, la Biblia, pero qué importante es nuestro testimonio para con los de afuera. ¿Cómo está nuestro testimonio para con los de afuera, mis hermanos? Honestamente, la gente te ve y dice, oye, ¿cómo le haces? Y entonces ahí aprovechas, mira, la Biblia dice, y le empiezas a compartir. Pero hay gente que le empiezas a compartir, ni me hables, tú estás peor que yo, mano. Yo ni cristiano me digo y estoy mejor que tú. Qué triste, pero así sucede, mis hermanos. Y estamos blasfemando el nombre de Dios y haciendo que otros blasfemen el nombre de Dios. Miren lo que dice Romanos 2:21. Este está más fuerte. Este está más fuerte. Quiero que vean la claridad de cómo un mal testimonio hacen que otros blasfemen el nombre de Dios. Dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Imagínate, tú le compartes de Cristo a los de la oficina y para empezar robas con el tiempo porque llegas tarde todos los días. ¿Qué les vas a enseñar? Ya hablaremos del mandamiento, no voy a abundar, pero bueno, dice, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que dices que abominas, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Estos son unos que hasta los monitos de los ídolos, supuestos cristianos, se los robaban de los templos para venderlos. Eso era el sacrilegio del que habla aquí. Pero vean lo que dice, tú que te jactas de la ley, no, yo amo a Dios, obedezco su ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y vean el 23, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, ¿por causa de quién? De vosotros. Qué fuerte, mis hermanos, qué tremendo que por nuestro testimonio blasfemen contra Dios, cuando lo que deberían hacer es ver nuestras buenas obras y glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Eso es también tomar el nombre de Dios en vano. No solo referirse con respeto, no solo hablar con Él con todo respeto, reverencia, sino que nuestra conducta habla también de la honra y del respeto que le tenemos a Dios. Por eso la Biblia es muy clara. Hay de aquel que se dice cristiano, que conoció del Evangelio y con su vida y testimonio pisotea el nombre y la sangre de Jesucristo. Hay de aquel, mis hermanos, que habiendo escuchado el Evangelio, que conociendo de la palabra de Dios, tiene un testimonio, sigue en el mundo, ama el mundo, sigue haciendo lo del mundo, adultera, tranza, le gusta la pachanga del mundo, están en los antros. La palabra de Dios habla duramente contra el que oyendo la palabra de Dios sigue en su vida de pecado. Dice Hebreos 10:26, escuchen. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Aquí yo quiero hacer un paréntesis muy rápido, porque aquí no está hablando de nacidos de nuevo, y ahorita lo vamos a ver. Porque la palabra recibido, lambano en el griego, habla de alguien que recibe. Ahorita todos estamos recibiendo la verdad, pero habla de un recibir simplemente, porque hay otro recibir de homai en el griego que se usa en 1 Tesalonicenses 1:6. Quiero que lo lean rápido, donde Pablo le dice a los tesalonicenses, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor,
recibiendo la palabra. Este de Jomai habla de recibir y aceptar plenamente. O sea, habla de uno que realmente la recibe, la cree, de un nacido de nuevo. Y regresando a Hebreos 10:26, este recibir de acá, pues mucha gente la recibe nada más intelectualmente. Entonces quiero que vean lo que dice. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya una persona que sigue en el pecado y sigue en la tranza y sigue en el mundo y sigue en los antros y sigue adulterando, ya no hay nada más que hacer sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Por eso dice ahí en el mismo contexto, en el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Una cosa es que eventualmente llegamos a pecar, le pedimos perdón al Señor, Señor, perdóname, te ofendí, fui un mal testimonio con mi vecino, voy a ir a pedirle disculpas, Señor, ayúdame a caminar en integridad. Y otra cosa es que ya vives en el pecado, ya vives igual que el mundo. Entonces mucha gente dice, no, ¿qué cristianos ni que nada? Yo lo conozco, es bien tranza, le debe a medio mundo, es un adúltero. Yo les conté un caso que nos sucedió, estábamos en la iglesia, yo estaba muy joven, recién convertido, estábamos en una reunión de iglesia y llegó una mujer en pleno servicio y llegó gritando, estaba predicando el pastor, llegó gritando, dice, ese que era diácono el hermano, dice, ese que está ahí es mi esposo y es un adúltero y es un esto, y empezó a ventanearlo ahí, mis hermanos. Y dice, yo no quiero ni venir a esta iglesia si así son todos. ¿Se imaginan la quemadota del pobre hombre? Bueno, ¿cuál pobre hombre? Es el que está ahí en Hebreos 10:26. Entonces, como ven, Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Habla pues de una serie de conductas con las que podemos ofender el nombre de Dios. Yo oro que de verdad, todavía nos faltan 2 enseñanzas más por lo menos, pero con estos ejemplos, con esta introducción, tengamos claro que el nombre de Dios es glorioso, que merece todo respeto, toda la honra, toda la gloria en lo que le hablo, lo que hablo de Él y en mi conducta. Amén. Vamos a despedirnos hoy en oración y continuamos en 8 días. ¿Cómo está nuestro testimonio delante de Dios, mis hermanos? ¿Cómo está nuestro testimonio para con los de afuera? Honestamente, hagamos una reflexión delante de Dios. Tú y yo que somos nacidos de nuevo, que le hemos dicho al mundo, soy cristiano, sigo a Cristo, Él es mi Señor. ¿Cómo está nuestro testimonio? Por supuesto, no somos perfectos. Llegamos a pecar y tenemos la gracia de Dios. Pero ¿cómo está nuestro testimonio? ¿Qué pueden decir los de afuera de nosotros? Por supuesto, Dios que todo lo ve, pero Él habla en su palabra que es importante nuestro testimonio. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo está nuestra conducta? Jóvenes que están en las escuelas, en la preparatoria, en la secundaria, en la universidad. ¿Qué pueden decir tus compañeros de tu testimonio, de tu vida? ¿Realmente ven tus buenas obras y glorifican a Dios? ¿O te confundes con el mundo? ¿Cómo estamos delante de Dios, hermanos? Oremos como el salmista, enséñame, oh Jehová, a andar en tu camino, a caminar en tu verdad. Afirma mi corazón, dice el Salmo, para que tema tu nombre. Así debemos caminar, con un temor, con un respeto reverente a nuestro Dios y su santo nombre. Pongámonos de pie y oremos, Señor. Bendito Padre, tu nombre es grande y temible, dice tu palabra. Ayúdanos a que con nuestra vida no manchemos tu santo nombre. Que con nuestra vida la gente pueda ver que tú eres un Dios que cambia vidas, que nos has trasladado de las tinieblas a tu luz admirable. Que con nuestro testimonio y con tu palabra podamos decirle al mundo que Jesucristo
puede darles el perdón de pecados y la vida eterna. Usa nuestras vidas. Sabemos la importancia de predicar el Evangelio, de abrir la Biblia y decirle a la gente con la Biblia la verdad de su vida de pecado y la gracia y tu amor al morir ahí en la cruz. Pero qué importante es que nuestro testimonio respalde lo que predicamos. Yo te pido en esta hora que cada uno de nosotros reflexionemos en nuestro corazón si realmente nuestro testimonio es un instrumento para que te glorifiquen o quizás ha sido un instrumento para que muchos blasfemen tu nombre. Padre, escudriña nuestro corazón y estemos a cuentas contigo esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.